Lo más importante que tenemos que destacar nosotros como ortopeda en estos pacientes con dolor en la rodilla, en un paciente posquirúrgico de una artroplastía primaria, es de poner nuestro ego como cirujano. Porque muchas veces el paciente llega diciendo que tiene dolor y uno entendiendo que la radiografía se ve bien, que hizo su mejor esfuerzo dentro de esa cirugía, tiende a minimizar, tiende a no tomar en cuenta, a invalidar la referencia del paciente diciendo que tiene dolor, o tiende a culpar al paciente, tiende a decir que este es un paciente hipocondríaco, que es un paciente que nunca se va a mejorar, que no importa lo que haga, porque entienden que su procedimiento estuvo bien hecho y que su radiografía está bonita. Entonces, lo primero que hay que trabajar es eso, saber que si el paciente se está quejando de dolor, hay que investigarlo lo más rápido posible y hay que conocer cuáles son las causas de dolor en estos pacientes que están operados de una prótesis primaria de rodilla. Las causas extrínsecas que pueden producirnos a nosotros un dolor en un paciente posquirúrgico pueden ser dolor de cadera, artrosis de cadera ipsilateral, que eso debimos haberlo visto antes de llevar al paciente a la sala de cirugía. Una patología de columna con un dolor referido por alguna hernia, por alguna radiculopatía, un pinzamiento, inflamación de las partes blandas. Muchas veces el dolor de que el paciente tiene en la rodilla es por una sinovitis, es porque acumuló líquido y nosotros en nuestra soberbia no le pusimos la mano al paciente o no quisimos ver más allá de lo que se estaba diciendo. Muchas veces yo recibo por la consulta pacientes operados con una prótesis muy bien puesta y diciendo que su cirujano, ella dice que se queja y su cirujano no le hace caso, su cirujano le echa la culpa. Y al final, con una simple artrocentesis, la paciente o el paciente mejora, o con una simple infiltración, el paciente mejora, porque era una simple sinovitis o era un simple derrame articular, que su médico en soberbia no pudo diagnosticar, porque entendía que estaba bien operado y que no había más nada que hacer. Entonces, ahora, las causas que sí producen un dolor intrínseco, o sea, las causas intrínsecas que sí producen dolor de la rodilla, y estas son las que debemos entonces tener pendientes, son los aflojamientos, el desgaste del polietileno, que por la reacción osteolítica entonces también produce aflojamiento, las osteólisis, mala alineación, infección, rotura del implante, artrofibrosis, entre otras. Entonces, esta mañana vamos a ver cuáles son las causas más comunes, cómo identificarlas y tratarlas a tiempo. En estos síntomas, en estos pacientes con dolor, ¿cuándo hacer la revisión? Bueno, el dolor característico de infección, que es un dolor continuo, en reposo, con datos clínicos de enrojecimiento, con datos de fiebre, un paciente que ya empieza a lucir decaído. Entonces, este paciente hay que prestarle atención y hay que hacer, como se habló ya en conferencias anteriores, pruebas séricas inmediatas, pruebas del líquido sinovial para poder entonces tratar de manera conservadora a este paciente, si lo podemos diagnosticar, si no ignoramos su grito de dolor, lo podemos tratar de manera conservadora con tiempo. Y cuando me refiero de manera conservadora, es un desbridamiento amplio con retención de implante, sin llegar a la revisión. O en pacientes que no pueden ser llevados a sala de cirugía con antibioterapia. Pero si nos podemos postergar entonces el tiempo del dolor de este paciente, sí vamos a terminar en una cirugía de revisión. Entonces, cuando el paciente tiene un dolor que se caracteriza con el movimiento, cuando se caracteriza con la carga de peso, entonces debemos pensar que el paciente está haciendo un aflojamiento del implante. Entonces, esto lo vamos a corroborar mediante imágenes, estudios de imágenes para ver por qué. Ahora, ¿por qué duele el aflojamiento? Por los micromovimientos del implante sobre el hueso. Entonces, no solamente fue por un fallo en la cementación, sino pudo ser por un desgaste en el polietileno que produjo la liberación de partículas, produjo una osteólisis. Entonces, si diagnosticamos que el paciente está adolorido por un aflojamiento, sí o sí lleva a la revisión, porque todavía no se ha inventado una pastilla de cemento óseo que el paciente se la toma y pegue la rodilla. Entonces, hay datos de aflojamiento, hay que revisar, sin importar, sin postergar, y mientras más rápido el paciente se lleve a sala de cirugía, muchísimo mejor. Cuando tenemos complicaciones patelofemoral, aquí tenemos una indicación que es relativa de lo que está causando ese dolor. Por ejemplo, si el dolor es
insidioso, es un dolor que no mejora con la terapia física, que el fisiatra no puede con el fortalecimiento de las partes blandas, de la patela, de los ligamentos. Entonces, este paciente, si también confirmamos que le está doliendo la cara anterior de la rodilla, que la patela le duele porque hay una rotación interna excesiva, la patela choca con el componente femoral, entonces es un paciente que sí hay que llevarlo a una cirugía de revisión para recolocar el componente que está mal rotado. Pero siempre a estos pacientes hay que intentar con terapia física fortalecer los retináculos, fortalecer el cuádriceps, que la mayoría mejoran con terapia física. En las fracturas periprotésicas debemos recordar, debemos tener pendiente que si la fractura no está desplazada, el tratamiento más adecuado para el paciente es la inmovilización. Ahora, si tenemos un desplazamiento de la fractura, vamos a llevar al paciente a fijar su fractura normal, una RAFI. Ahora bien, ¿cuándo revisamos un paciente que tuvo una fractura periprotésica? Cuando tenemos datos de aflojamiento del implante, cuando vemos que la fractura no se puede conseguir una fijación estable porque el implante nos interfiere, o cuando ya ese paciente tenía un fallo en su prótesis y se aprovecha entonces el tiempo quirúrgico para trabajar la fractura y trabajar también la deformidad que tenía el paciente. En la artrofibrosis también es una condición que tenemos que tener cuidado con ella a la hora de diagnosticar al paciente. ¿Por qué? Es un paciente que va a venir con un dolor mecánico persistente, con rigidez articular. Es un paciente que va a decir que cuando tiene la rodilla en semiflexión, que se va a sentar o que se va a parar, siente que se tranca la rodilla o que no puede lograr un grado de flexión adecuada. Entonces, este paciente tenemos varias opciones antes de llevarlo a cirugía de revisión. La primera es, dentro de las primeras 12 semanas, trabajarlo con terapia física. Si la terapia física entonces no funcionó, vamos entonces a recurrir a la artroscopía. Vamos a hacer una liberación de partes blandas mediante artroscopía dentro de los primeros 6 meses. Si en estos 6 meses, a pesar de haberle hecho la artroscopía al paciente, el paciente persiste con la rigidez o el paciente no logra el rango de movilidad adecuada, entonces sí, ahí sí debemos pensar en la revisión de rodilla. Entonces, para concluir, les dejo este versículo, mi versículo favorito, Eclesiastés 12:12, que dice: no hay fin en hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne.